Hebreos 13:3. Amén. Dice así la palabra: acordaos de los presos como si estuviera presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos, porque también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bueno, vemos acá la palabra, dice que nos acordemos de los presos y entendamos el contexto. Los presos por causa de Cristo, vemos que había mucha persecución, mucho encarcelamiento, y dice como si estuviera juntamente con ellos. Entonces, lo que está hablando acá un poquito de sentirse identificado, un poco la empatía, la comprensión para los que están siendo perseguidos, encarcelados, y como dice en la segunda parte, de los maltratados. Como también vosotros mismos estáis, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces lo que está diciendo acá la palabra, ustedes pertenecen al mismo cuerpo, esto es lo que sacaba yo, de Cristo. Y si tu cuerpo sufre, vos también vas a sufrir, ¿no? Ahí hay una versión para dar los dos diferentes puntos de vista. Hay una versión que es la versión actual que dice: piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. En la misma situación. Entonces, a ver, entendemos que seguramente nos vamos a sentir mal, ¿no? Cuando uno está perseguido, cuando uno está encarcelado en este sentido, cuando uno tiene esas luchas que va pasando, esos son los encarcelamientos hoy para nosotros. Entonces, ahí es como que tenemos que sentir empatía, tenemos que sentirnos identificados, porque estamos en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, ¿qué va a pasar? Va a ser perseguido por causa de la cruz, ¿no? El cuerpo de Cristo pertenecemos todos, somos todos, pero como dice acá la palabra, también en la misma situación. Y ahí es cuando yo empezaba a reflexionar que el cuerpo, si está sufriendo parte de tu cuerpo, vos lo vas a sentir, ¿no? Si sufres, por ejemplo, te golpeas el dedo y sentís el dolor en el dedo, es parte de tu cuerpo y lo vas a sentir. Y así también están poniendo el mismo ejemplo, como cuando uno está pasando necesidad o está pasando persecución, el cuerpo debe dolerse. A ver, entonces yo entendía, ¿no? Como ayer tocaba un poco de la empatía, el desinterés por las otras almas, la falta de amor fraternal, como decía por esta hermana, que uno tiene que ponerse en el lugar de los demás, que va a llegar uno a tener 70 u 80 años y su cuerpo no le va a responder de la misma manera, y tenés que sentir esa empatía como si fuera también que es tu madre, es tu ser querido, o podés estar en la misma situación. Y yo recuerdo, y me olvidé de contarlo ayer, porque recuerdo ese día cuando no se la llevó a esta hermana, porque estaba lleno el auto, y el auto estaba lleno de gente joven, y eso es lo que me dolió, ¿no? Que uno actúa así, sin misericordia, sin amor fraternal, y bueno, eso es lo que pide cuenta cuando nos hace consciente por la palabra. Pero yo también decía, no hace falta ser muy consciente cuando vos ves a una persona de 80 años y cuando ves a un joven que puede viajar en colectivo, ¿a quién vas a llevar? A la persona anciana. Vos ves a una embarazada parada y a un joven parado, ¿a quién le vas a dar asiento? Digo, para reflexionar cómo debemos actuar. Eso habla mucho, y yo creo que una acción, como dice, cura más que 1000 palabras. Y la palabra mismo lo dice en Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también estés en la misma situación. Y ahí va a querer ese afecto, esa comprensión del ser humano, pero muchas veces no actuamos así, como digo. Entonces dice, acordaos de los presos
como si estuviera juntamente con ellos. Y esto nos lleva a 1 Corintios 12:26. Algunos tal vez estarán en desacuerdo, pero ya sabemos que hay de toda clase de personas. Yo creo que lo correcto, y si decimos que tenemos que ser testimonio al mundo, el testimonio del mundo, por ejemplo, si vos sos educado, le vas a dar un asiento a una embarazada, le vas a dar la prioridad a un anciano, si sos educado. Y eso habla del testimonio. Si vas a actuar en contra de lo que querés dar testimonio, entonces no vas a ganar nunca un alma. Dice así la palabra, 1 Corintios 12:26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él, dice. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Entonces, lo que está diciendo acá es que si hay una persona que está sufriendo, uno también tiene que sentir esa empatía, esa necesidad al menos, si nos puede ayudar, digamos, en lo natural, por lo menos en lo espiritual, para que tenga esa bendición, para que se le abran caminos, para que esa persona no sufra, para que tu hermano no sufra. Entonces, la palabra mismo también lo dice, sufrí con los que sufren, llorad con los que lloran, ¿no? Entonces, ahí cuando dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Entonces, hay realmente una preocupación por el hermano, por la hermana, y cuando se gozan, ¿no? Sentí lo mismo, el gozo, el estar contento, estar alegre porque el hermano también está, saliendo de su problema. Y con lo que hablamos ayer, por ejemplo, lo que hablamos del amor fraternal. El amor fraternal, que quiere decir amor entre hermanos, y hablamos mucho de la división, del desinterés, y por ejemplo la rivalidad, que cuando le va bien a un hermano tal vez uno no se goza tampoco, o tal vez se muestra indiferente, o tal vez no le produce nada, pero debería producir algo. Si estamos hablando de amor fraternal, de sentir esa unión, esa necesidad de estar con el hermano, compartir el tiempo, recibirlo, hablar de la palabra, bendecirnos mutuamente, así también en la misma situación, como dice acá la palabra, acordado de los presos y de los maltratados. Y mirá lo que dice en Santiago 2:15. Santiago 2:15. Y esto lo toco, esta parte de Santiago, porque es lo que mayormente nos sucede a nosotros. Nos sucede, digo, porque creo que todos estamos en la falta económica, ¿no? Por eso están saliendo a trabajar algunos, se les da ese beneficio. ¿Por qué? Porque pasamos situaciones duras. Entonces, de esa parte, dice acá en Santiago 2:15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le das para las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Vemos acá la palabra, calentado y saciado. Entonces yo le puedo dar la parte, tal vez, de la palabra, pero dice, id calentado, saciado, váyanse, arrópense, dice, y llénense el estómago, pero no les da, dice, lo necesario para el cuerpo, que es la vestimenta y es la comida. Dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le sirve que yo le diga eso? Así también la fe que decimos, que pregonamos, si no tiene obra, si no tiene ayuda, si no tiene esa empatía, si no cubre la necesidad también, es muerta en sí mismo, porque muchos se atribuyen que tienen fe, pero a la hora de actuar no actúan, o algunos, digamos, no actúan para poder cubrir la necesidad del hermano o de la hermana. Entonces, esto también lo cuenta por pecado, porque uno pregona que tiene fe, yo me humillo, yo tengo porque me humillo, vos no tenés porque no te humillás. Bueno, ¿qué dice? La fe sin obrar, sin ayudar al necesitado, es muerta, no es fe, porque no le está cubriendo la necesidad. ¿Y por qué digo esto? ¿De qué aprovecha? ¿De qué le sirve? Yo le puedo dar la palabra, pero no estoy actuando con acciones, que es lo que necesita aparte de la palabra. Entonces, es muerta, es muerta.
como dice acá la palabra. Y esto me lleva, Romanos 12:15, que lo había nombrado recién, dice así la palabra: gozad con los que gozan y llorad con los que lloran. Esto dice, llorad con los que lloran. Y esto tenemos que entender, que un día puede ser, tal vez ustedes no son padres, yo por eso lo digo como padre, un día tu hijo puede estar en la misma situación. Y yo creo que no le va a agradar, bueno, no él así, no le va a agradar que actúen con indiferencia ante la necesidad de su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar pasando, puede estar llorando esa criatura por algún tipo de necesidad, y eso cuando lo ve el padre le parte el corazón. Y yo creo que si usted lo llevan a nivel de sus hermanos o a nivel de sus padres, sería lo mismo, porque no te va a gustar. Yo recuerdo que una vez un hermano se había enojado mucho, me había contado lo que le había pasado a la madre. Dice que la madre se cayó, se tropezó cuando venía al supermercado, cayó con las bolsas en medio de la avenida y nadie fue a levantarla. Había gente alrededor y nadie le fue a levantarla y le produjo un enojo tan grande, ¿no? Bueno, a la misma escala, hermano, a nosotros nos puede producir ese enojo cuando escuchamos que no cubren la necesidad de nuestros seres queridos. Entonces, en esa situación habla mucho, hermano, de que no nos acordamos muchas veces de los que están presos. ¿Y por qué? Porque acá en Colosenses 4:18 también lo dice, Colosenses 4:18, para poder entender el contexto, porque yo sé que lo van a llevar al pecado y ahí es cuando quiero entrar en conflicto con la palabra, para ver que no es todo así. Dice, yo Pablo, dice en Colosenses 4:18, escribo este saludo de mi propia mano, acordaos de mis cadenas, acuérdense de mis prisiones, acuérdense en la situación que estoy. Ahora vos vas a decir, Pablo, ¿por qué estaba? ¿Cómo él siempre dice? Porque algunos dirán, bueno, esto es porque seguramente está en pecado. Pablo, ¿qué decía él? Prisionero por la causa de Cristo Jesús. Uno tiene pecado, lógicamente, pero si se va humillando, va saliendo. Y acá era por predicar el Evangelio. Ahora podemos sacarlo de ese ejemplo. Muchas veces uno está, seamos sinceros también, en pecado. Por eso agrava la situación. Pero para que no vean que siempre son los mismos casos, es por tu pecado, acá dice, acordaos de mis cadenas. Y era Pablo, para los que piensan que los ministros, en este caso Pablo, los ministros del Señor solo pasan esta situación de las cadenas, de las necesidades, porque tienen pecado y no lo debemos ayudar. Esta es la palabra que acá refuta todo, y la palabra es la que tiene la verdad. Esto es lo que queda, porque después podemos razonar de una u otra manera, podemos acomodar el mensaje, pero acordad de mis cadenas, dijo Pablo. Y Pablo pasó necesidad, en hambre, en desnudez, en frío, dice, en peligro de muerte, en naufragio, en enfermedades, azotado de los fariseos, dice, azotados, 3 veces he sido azotado, dice. Entonces vemos que pasó muchas cosas que si nosotros lo vamos a reducir todo, simplemente será por tu pecado, por el castigo, alguna cosa. Entonces vamos a hacer un mensaje simplificado sin entrar en la profundidad y obviando, dejando pasar versículos como esto cuando dice, acordaos de mis cadenas, y lo dijo Pablo. Vemos cómo tenía necesidad y él pedía la ayuda de los hermanos. Pedía la ayuda de los hermanos. Entonces esta es la verdad que nos da conocimiento para que nosotros también en las mismas situaciones podemos actuar con misericordia para la necesidad, para el faltante. Hay personas lógicamente que no tienen para ayudar. A eso no se le va a pedir cuenta o no le va a decir el Señor, ayuda si vos no tenés. Pero a la persona que tiene como para ayudar, tiene que obrar con misericordia, no con mezquindad. Y dice así la palabra, Hebreos 11:37, para que veamos el caso de Isaías.
Hebreos 11:37 dice esto, que lo habíamos tocado ya en la semana. Muchos de los profetas del Señor, dice, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos de espada, afligidos, maltratados, cubiertos con pieles de ovejas, anduvieron de acá para allá. 11:37 de Hebreos. Y acá me está hablando de hombres de Dios, por la causa de Dios. Vemos que no se reduce simplemente a decir, no, por tu pecado. Y si tenés pecado yo no te puedo ayudar. El ayudado y el ayudador. Acordaos de mi cadena. Entonces, vemos que estos todos son versículos que invalidan muchas veces el error que tenemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer o en nuestra forma de interpretar la palabra. Esto me lleva a Jeremías 38:9. Ustedes después pueden leer todo el pasaje, pero yo me preguntaba qué hubiera sido de Jeremías cuando estaba en la cisterna si Ebemelech, el eunuco, no le hubiera comentado al rey para que lo saque. Los príncipes se volvieron contra Jeremías porque le predicaba una palabra dura, una palabra de castigo, una palabra de verdad. Y vemos que lo que hicieron es mandarlo en la cárcel y en la cisterna de la cárcel. Ahora, ¿qué dijo en el 38:9? Dice Ebemelech, mi señor el rey, dice, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, porque no hay más pan en la ciudad. Vemos acá la palabra. Y si hubiera sido el desentendido de Ebemelech, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto. Hubiera muerto acá Jeremías. Pero sin embargo actuó con misericordia, comentando, tratando de ver cómo podía ayudar desde su punto de vista o de la autoridad, o el allegamiento que tenía, en este caso al rey. Y eso le salvó la vida. Eso le salvó la vida. Y dice así también la palabra, Hebreos 10:34. Muchas veces uno pasa esas situaciones, puede pasar. Tal vez a nosotros todavía no nos llega, o nos llegará, o nos llega de una medida, de otra medida. Pero pasa entre hermanos. Si está en la palabra, es porque te va a pasar. Si está en la palabra, es porque pasa. Entonces vemos que todos los príncipes se opusieron a Jeremías. Pero como la acción de Ebemelech, acordándose de la necesidad de Jeremías, le salvó la vida. E intervino el rey y lo pudo sacar. Dice así también, Hebreos 10:34. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis vosotros mismos una mejor y duradera posesión. Vemos acá la palabra. Tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. Esta es la parte que vamos a destacar. ¿Por qué? Porque acá está hablando, hermano, con gozo, dice. No fueron mezquinos. No fueron mezquinos. Y vemos que para la persona mezquina, el ayudar al hermano necesitado es una carga. Es una carga, lo va a tomar como una carga, como algo pesado, pero te tengo que ayudar en todo, tengo que hacer así, pero está todo muy caro, pero no se puede vivir, tenemos que pagar impuestos. Entonces, viene a ser una carga el necesitado. Pero para el que cree, como dice acá la palabra, aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. Para el que cree, para el que tiene fe, para el varón, la persona que actúa con misericordia, es un placer ayudar. Porque sabe que ahí está la bendición, que está bendiciendo al hermano, y es un placer llevar la bendición de Dios con que te bendijo a vos para otras personas. Entonces, en Corintios, 2 Corintios 12:15 dice esto: yo con el mayor placer me gastaré lo mío. Ahora, ¿vos gastás con placer para ayudar al hermano? Realmente, nos preguntamos eso. Nos preguntamos eso. Si sentís placer, por ejemplo, si acá esta chica tiene una necesidad
de un pantalón. Vos vas a venir, vas a sentir placer en gastar 7.000, 8.000, 9.000 pesos, lo que esté la ropa, la verdad que no sé. Pero no vas a sentir placer. Esa es la realidad. Cuando hay mezquindad, es una carga el necesitado. No porque es una carga, no porque está en castigo, no porque esto, lo otro, y al final uno pasa a ser mezquino. Ese espíritu de avaro, ese espíritu de avaricia. Y como dice así la palabra también, en Génesis 40, 14. Génesis 40, 14 y 15. Dice esto: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, porque me pusiesen en la cárcel. Vemos acá la palabra, como lo dice, te ruego. La interpretación que le dio al copero, al final el copero, ¿qué pasó? Salió libre, ¿no? Salió libre. Le interpretó el sueño y le dice, te ruego que te acuerdes de mí, te ruego, le dijo su copero. Entonces esto lo interpretaba un poco por las cosas que habían pasado acá, que muchos recibieron el beneficio de mi mamá en el sentido de la ayuda. Pero hoy son altivos y no usan de la misma misericordia que recibieron en este lugar. Tal vez se fueron bendecidos económicamente, pero no usan de la misma bendición. Entonces, a ver, de la misma misericordia. Entonces, esto es lo que pide cuenta, ¿no? Como actuó el copero. ¿El copero qué pasó? No se acordó. Recibió la bendición y no se acordó. No se acordó. Cuando estaba libre, no se acordó. Pero vemos que en el caso de mi mamá fue lo mismo. Muchas personas recibieron la bendición y una vez que estaban bien, se fueron. No actuaron con esa misericordia. Una vez que estaban bien parados, ¿qué les aplican a ustedes que son los necesitados acá? No hacen nada, son todos vagos. ¿Por qué no trabajan? Claro, eso es fácil hablar cuando vos tenés la bendición natural, la bendición material. Pero ¿no te acordás que cuando sufrías hambre, cuando estabas con ese mismo espíritu de miseria, ¿quién te ayudó? ¿Quién te dio la palabra? ¿Quién te brindó un plato de comida? ¿Quién te dio el techo? Entonces, esa fue justamente mi mamá. Y muchos se fueron así, o no actúan con la misma misericordia para con el hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahí es cuando entran los pecados. Ahí es cuando entran los pecados, porque así con la misma misericordia que se actuó con el hermano cuando dice el siervo malo, así también tú deberías actuar con tu hermano. Entonces, pero no se hace. No se hace, muchas veces caen en este pecado. Y como dice en el 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. No he hecho nada malo. A ver, dice, no he hecho nada malo. No he hecho nada malo. Y dice, fui hurtado, dice los hebreos. Y, a ver, lo que le está diciendo en otras palabras, sé que tal vez es una lucha, le está diciendo, pero no se están ocupando. O sea, dice, no he hecho nada malo acá. No era por su pecado, era porque Dios lo puso. A ver si en esas luchas, para poder aferrarse más de Dios, para poder concretar el plan de Dios, pero no era porque buscaba el pecado en sí o era desobediente, sino que lo que hacía era tratar de cumplir el plan de Dios, pero estaba encarcelado por causa de Dios. Y como dice, yo no he hecho nada. Y acá lo que dice la palabra, yo no hice nada, no obré mal. Lo que pasa es que estoy en lucha, Satanás me quiere voltear, quiere mostrarme la incredulidad, tal vez me quiere vencerle en la incredulidad para que no tenga fe. Pero ¿qué pasa? Yo no lo hice en sí adrede. Entonces,
a esto lo que está mostrando justamente dos puntos de vista que puede ser uno que esté en pecado y otro que no, pero acá estoy mostrando la parte que no todo es pecado, como muchas veces, y bueno, por tu pecado, por tu pecado, por tu pecado, al final no termina explicando nada y simplemente terminas diciendo es por tu pecado y uno tiene que tratar de descubrir el pecado y muchas veces no sabe el por qué. Pero acá está mostrando como un conflicto, una lucha de parte de José, que él actuó bien y le pagaron mal. Actuó bien y le pagaron mal. Ayudó y no recibió lo mismo. Que ha pasado acá con mi mamá, que yo voy a ponerla como modelo. ¿Por qué? Porque es la que ayudó a todos. Pero muchos recibieron la ayuda y después no actuaron con los hermanos, con la misma misericordia con que actuó la sierva con cada hermano. A ver, yo siempre también me pongo en ejemplo. ¿Por qué? A pesar de, bueno, que yo digo, realmente, tengo parte de persecución por el Señor, pero tengo parte de pecado porque yo sé, lo discierno, porque tengo partes que me pide cuenta el Señor, partes que me doy cuenta, que voy discerniendo, y voy pidiendo perdón para que me pueda despojar. Por ejemplo, el espíritu de necesidad, miseria, como le dicen, siempre fue un trato mío en particular, eso yo me doy cuenta. Pero, a ver, en ese tiempo yo decía siempre, tenía la protección natural que era mi mamá, la cobertura, que con algunas cosas me ayudaba. Pero después, cuando falleció, yo sentí que esa cobertura natural se me acabó en esta vida. Y bueno, sacaba este ejemplo de José, porque José de la misma manera, cuando fue llevado a Egipto, estuvo en la cárcel, estuvo sin su padre, sin su protección, porque era el padre que le protegía de entre los hermanos, era el padre toda su cobertura, tanto material y tanto afectivo. Y yo más o menos con eso me asemejaba un poquito a José, salvando la distancia, ¿no? Porque yo sé que tengo pecado, eso sí, lo tengo en claro, pero, a ver, acá dice, yo no hice nada. A ver, y yo entiendo que cuando dice, yo no hice nada para que me pusieran aquí, yo decía, reflexionaba, yo traté de servir al Señor, traté de hacer medianamente lo que corresponde, actué tal vez bien con los hermanos, y hoy no me siento, respaldado, voy a decir, respaldado de la misma manera. Y hay cosas que uno escucha por ahí, ¿no? Y en la mezquindad mismo, como actúa. Una vez me dolió porque se reían porque, bueno, mi mamá había traído, no sé, llegaba un montón de facturas de una panificadora y yo iba a comer uno o dos como corresponde. Y cuando llegaban, se reían de mí como si fuera que yo no tengo derecho a comer. Después, hablando con una persona, no, vos me estás salameando porque vos querés que te dé el diezmo y en la ofrenda, dijo, así. Me dolió eso, porque yo, cuando hablo con una persona y trato de elogiarla porque lo siento, nada más. Y son cosas así que se piensan de mí, y yo digo, si yo me pongo en la postura de malo, tendría derecho también a hacerlo, ¿no? Y esto yo creo que es malo, porque yo no soy de tratar de discutir, pelear, no son cosas que no me gustan. Aunque lo he hecho, pero son cosas que no me gustan. Y si yo me voy a poner mezquino de la casa, en mezquino del lugar, en mezquino de horario, que no vengan, que no molesten, entonces estoy actuando de la misma manera que actúan las personas, en su mayoría. Y yo digo, no he hecho nada como para que me contesten así, me traten así, me hablen así, me merezcan así. Sin embargo, me está pasando, o me pasó. Y en este sentido, vemos que José me hace sentir un poco identificado, salvando la distancia, digo, porque tengo parte de pecado, pero que me dio muy claro. Y por ejemplo, digo, el espíritu, eso de necesidad, siempre me persiguió, y bueno, es bueno reconocerlo, es bueno trabajarlo. Algún día Dios me saltará, si no me respalda el hombre, me va a respaldar Dios, digo. Entonces, muchas veces me dice, pero ¿por qué no dijiste si es lo que te corresponde? Tal?
Si no me respalda el hombre, me va a respaldar Dios, dijo. Me va a bendecir Dios. Dios es el que va a abrir la puerta. ¿O acaso en el desierto, no sé si a Isaías no le traían los cuervos? Así que, como cuenta la historia, si no le respalda el hombre, te va a respaldar Dios. Y es así, uno muchas veces de esto va aprendiendo a no confiar tampoco en la gente, ni por más que se diga creyente, porque muchas veces, llamamos al vínculo, a la unión entre hermanos, pero también sabemos que entre los hermanos están los Judas, y están los Caín que matan a sus hermanos. Entonces, esto está en la palabra y esto se tiene que cumplir. Tanto como me toma un espíritu a mí, le tomo un espíritu al otro hermano, y esto no lo puedo pasar por alto en la palabra, porque se debe cumplir la palabra del Señor. Y a veces a uno le toca ser el Abel, a uno le toca ser el Caín. A veces a uno le toca hacer la parte de Jesucristo y al otro le toca la parte del Judas, el que va a traicionar. Y está eso escrito en la palabra, y eso no debemos pasar por alto, porque parece que tocamos el pecado de uno así, no, el otro jamás te va a traicionar, no, porque ese sabe la palabra, no, porque ese se humilla, no, porque ese... No, está en la palabra, hermano, y no lo podemos pasar por alto. Dice así la palabra en Filipenses 4:14. Dice así la palabra: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste participar conmigo en mis persecuciones, en mis cárceles, en mis necesidades. Esto está diciendo, pero acá está hablando de la necesidad. En mis tribulaciones, dice, o mis tribulaciones, en mi necesidad. Esto está tomando la ofrenda de Epafrodito, mirá, y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o de ayudarme y de recibir, sino vosotros solos. Vemos, bien hiciste, le dice a los filipenses, lo felicita, porque ninguna iglesia me ayudó, solamente ustedes, dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mi necesidad. Vemos, a Tesalónica no le ayudaba, entonces los filipenses eran los que ayudaban, le mandaban la ayuda, la necesidad económica para poder solventar los gastos y que él pueda predicar y no ser de ninguna carga, ningún impedimento, porque eran personas a las que se le estaba predicando, personas que todavía no tenía confianza Pablo. Entonces, por lógica, para ser de testimonio, para no serle gravoso, como dice, de carga, acá lo ayudaron los filipenses. Y dice así la palabra 17: no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Dice, no busco ganancias mías, no busco mi beneficio, sino que fruto, dice, resultados que abunden en vuestra cuenta, bendiciones para ustedes. Eso es lo que le estoy, dando a entender, dice la palabra acá. No le estoy sacando de ustedes, no le estoy empobreciendo a ustedes, sino que lo que va a traer esto es riqueza, bendición para ustedes cuando me están ayudando. Y dice así la palabra también: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vemos, pero todo lo he recibido, dice, llegó todo, dice, y tengo abundancia. Y esta es la parte también, la parte que Pablo dijo: sé tener necesidad, pero también sé tener abundancia. Y pensamos muchas veces que el ministro de Dios tiene que vivir con lo justo y que el pueblo tiene que estar en abundancia, que el pastor muchas veces tiene que pasar necesidad. Y yo me acuerdo del caso ese de acá González Catán. Había muerto un pastor y no tenía familiares, y estaban juntando moneda por moneda para ver si se llegaba a cubrir para poder llevarlo al cementerio, porque no tenía ni para alquilar el coche fúnebre.
Un hermano se negó totalmente para llevarlo, teniendo camioneta. No, yo que voy a llevar un fiambre para un ministro de Dios era. ¿Voy a llevar un muerto ahí atrás? No, se negó. Siguieron juntando hasta que pudieron juntar para llevarle en un flete un siervo de Dios. Y eso es lo que la mayoría del pueblo piensa. La mayoría del pueblo quiere comer, quiere llenarse, quiere tener auto, quiere ir de vacaciones, quiere tener todos los lujos. Pero cuando el pastor llega a tener, no, este se está aprovechando, este vive bien, este no. Y no es así. Dice, sé tener abundancia, dice Pablo. Y esa es la parte que tiene que abundar en la casa de Dios. Me gustó una vez cuando el pastor que era de Perú, estuvo acá y trajo mercadería en su auto llena, dijo, en la casa de Dios tiene que haber abundancia, no puede haber necesidad, dijo. Y era una cosa, una verdad muy grande lo que dijo, que muchas veces pensamos que nos están abusando, pensamos que se están propasando con nosotros, y en realidad cuando el pastor te está dando la palabra para que vos te humilles, para que descubras el pecado, es para tu bendición, y eso es lo que te trae prosperidad en tu camino. Pero cuando te toca la prosperidad, muchos actúan en la mezquindad, como vuelvo a repetir. Pero dice, acordaos de los que están presos, los que necesitan la ayuda. Porque cuando está preso es porque no puede salir por su cuenta propia. Entonces necesita del hermano. La otra ayuda, la otra pata, el otro hermano en el cuerpo. Y dice así la palabra. Dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, agradable a Dios. Y esto es lo que agrada a Dios. No simplemente quedarse con la palabra y no hay acciones, hermano, sino que eso que se predica, poder ponerlo por obra. El amor de Dios, como dice, no, pero yo te amo, yo amo. No, el amor del Señor está, yo tengo fe a la palabra, pero después no se ven las acciones. Entonces, ¿de qué amor, de qué fe estamos hablando? Y como dice acá la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza. Entonces, vos le estás ayudando al pastor y vos pensás que te vas a quedar sin necesidad, bueno, te va a suplir Dios. Entonces, en esa parte tenés que humillar también para cumplir. Esto creo que lo había tocado un poquito Alejandra el viernes. Decía, bueno, vamos a trabajar. Y bueno, en la casa del Señor hay necesidad, seguro, hay necesidad. Las necesidades son cubiertas por ustedes, porque, o sea, lo que están poniendo vuelve a sus estómagos. Son los que están acá los que van a recibir el beneficio. Creo que todos trabajaron, aunque por otro lado nos enseñó otra cosa en esto que hemos hecho, que mañana lo voy a tocar. Que la mayoría salimos perdiendo o salieron empatados, salvo algún caso, puede ser que salió ganando poquito. Y yo como le digo, esa moneda no vale la paz de tu alma. Un poquito que puedas ganar no vale la paz de tu alma. Cuando vos perdés el alma, tenés turbación de espíritu, por los negocios, por la plata, lo que fuere, no sirve. Eso es una enseñanza para mañana. Mañana lo vamos a tocar, hoy tocamos de la necesidad, y como muchas veces no vamos a hacer mensajes reduccionistas que dicen, no, es todo por tu pecado, el pecado está, pero la otra parte del cuerpo, cuando uno está en la cárcel espiritual, cuando uno está llevando la cruz, cuando uno le es pesada, dice sobrellevar las cargas de los unos y los otros. Entonces ahí debemos actuar con misericordia, considerándonos que nosotros mismos podemos estar en la misma situación, en la misma cárcel, y nos gustaría que nos ayuden. Y para eso, también para mostrar un poco de cómo actuamos, si realmente tenemos frutos espirituales, nuestra fe es crecida o no es crecida, o actuamos según la palabra. Para eso el Señor entrega a un hermano a ver si lo vas a ayudar o no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, se cae una señora en la calle, una señora mayor, ¿qué vas a hacer? Es por su pecado. Y te vas a quedar sentado así, parado así, observándola, a ver si se puede levantar. No, vas a ir a ayudarlo, porque eso dice la palabra. Entonces, de ahí es que nos enseña mucho que nuestras acciones, actuando con frialdad, diciendo ayudar, acordar de los presos, pura palabra, y después no hay acciones, no sirve.
Y vemos acá el caso de Pablo. A pesar que él era siervo de Dios, como Jeremías y los distintos casos, ¿qué pasó? Tuvieron que ayudarlo y no era por su pecado. Era ¿por qué? Porque predicaban la palabra de Dios. Persecución de Satanás, aunque todos tenemos pecados, pero vemos, por la causa de Cristo vamos a pasar necesidad y tenemos que humillarnos para poder actuar también con otro con misericordia. Amén.